23 minutos, un hermoso día para Chillán, y saludamos al abogado don Rodrigo Cerda, que ya está con nosotros en Actualidad Jurídica. Ahora hablemos de... Mucho gusto, Sergio, un excelente día, feliz de estar nuevamente en este programa y gustoso también de poder saludar a todos los auditores que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, anuncio ya que vamos a ir abordando un poco un resumen de lo que fue el programa anterior. Vamos a sumar también otras preguntas que se dieron durante la edición del espacio y que tenía que ver por una de las causales que hoy día se ha invocado, principalmente respecto a lo que es despido del trabajador usando, la causal, como lo planteábamos el otro día, necesidades de la empresa. Esto bajo la perspectiva, Rodrigo ahí ya también nos refuerza el tema, de la aplicación correcta, tanto de la empresa que debe tomar una determinación y que dice voy a usar esta causal, como para el trabajador lo que significa las prerrogativas que tiene. Entonces, Rodrigo, a ver si podemos hacer un repaso de lo que fue la semana pasada. Perfecto, por supuesto. Efectivamente, el Código del Trabajo contempla distintas causales de término de la relación laboral. En algún programa conversábamos acerca de las causales objetivas, que son, por ejemplo, el término del plazo, la muerte del trabajador, el cumplimiento de la obra o faena para la cual se me contrató. También existen las causales subjetivas, que son aquellas que permiten al empleador despedirme sin indemnización porque el trabajador ha cometido alguna infracción grave que considera el código, como la ausencia sin justificaciones a las labores, incumplimiento de las obligaciones del contrato, entre otras causales que contempla el artículo 160, y particularmente las que conversábamos en el programa anterior son la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que es conocido como necesidades de la empresa. Lo señalábamos también en su momento que esta es la única causal que contempla la indemnización por años de servicio, junto con la causal de término producto de la quiebra de la empresa. Son las únicas dos razones por las cuales el código establece indemnizaciones por años de servicio para los trabajadores como regla general. Y esta causal tiene la exigencia de que obedece a razones objetivas, comprobables, como la modernización de la empresa, las dificultades económicas que pueda tener, o situaciones objetivas que obligan a la empresa a prescindir de las labores de este trabajador o modificar las condiciones económicas con las cuales se relacionan. Entonces, en estos casos, la ley le permite al trabajador terminar esta relación laboral con la obligación de indemnizarle con un mes por cada año que ha prestado servicios al empleador. Y eso también nos obliga a hacer la aclaración que aquellos trabajadores que tengan menos de un año, evidentemente no les corresponde una indemnización correspondiente a un mes por año de servicio, pero sí existe un proporcional que la ley establece para aquellos trabajadores que llevan más de 6 meses trabajando. Es decir, esos trabajadores, si terminan antes de cumplir el año, igual van a recibir una indemnización proporcional a ese año que estuvieron trabajando, a esos meses, y por lo tanto le va a corresponder igualmente una indemnización, pero que no va a alcanzar a ser un mes completo de sueldo. Bueno, saludar a todos quienes ya están en línea en nuestro programa. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp, más 569-768-77337, otra vez directamente también al teléfono 422-225-1550. Rogelio Solar con nosotros, un saludo para Rogelio, Álvaro Gonzalo Torres, Alejandro Andrade San Martín, está ahí también nuestro amigo Christian Hamilton, nuestro metapsicólogo que está el día jueves en el programa. Hoy día conversamos en un ratito más con el delegado presidencial Gabriel Pradenas. Vamos a estar luego en nuestro Hablemos de. Bueno, dentro de las pautas que conversamos la semana pasada, hablamos de la aplicación correcta, por ejemplo, de esta causal. Claro, porque yo puedo decir necesidades de la empresa y después aparece una persona usando el mismo puesto que yo tenía. Puede ser también una situación que puede traerle problemas al empleador. Estamos claros, esa es la idea de este programa. Y esto lo tomamos por un antecedente que tú traías, que era un aumento en el uso de esta causal en los últimos meses. Así es, vimos que había aumentado casi un 16% entre enero y agosto de este año en comparación al mismo periodo del año 2022. Y claro, obedece a circunstancias excepcionales que hemos visto en los últimos años. En la pandemia también hubo un aumento considerable de esta causal, pero efectivamente era una causal que estaba siendo bien aplicada. Es necesario poder recordar y poder reforzar esta causal porque antes de la pandemia se acostumbraba mucho a utilizar esta causal para despedir simplemente porque era una ocurrencia, porque el empleador así lo quería, pero que
efectivamente volví a contratar a una persona para cumplir las mismas labores o por un sueldo similar o incluso en algunos casos superiores. Cuando eso ocurre, el trabajador tiene el derecho de demandar al empleador por un despido injustificado, ¿ya? Uh-huh. Aun cuando se esté pagando la indemnización por años de servicio, aun cuando se me haya notificado con los 30 días de anticipación que establece la ley, yo como trabajador igualmente puedo estar disconforme con la aplicación de la causal. Puedo considerar que no existen razones económicas, que no existen razones técnicas, que no ha habido una modernización en la empresa que implique prescindir de mis funciones, y en ese caso yo al momento de firmar el finiquito debo reservarme el derecho de demandar y señalar expresamente, eso también lo hemos dicho en otros programas, pero es muy bueno recordarlo siempre. Cuando yo me reservo el derecho de demandar, tengo que hacerlo específicamente en el finiquito al momento de firmar este documento. Si yo no me reservo el derecho, después no tengo ninguna posibilidad de demandar a mi empleado. Tengo que reservarme el derecho y señalar expresamente cuáles son las causales. Que no estoy conforme con el pago que se me está haciendo, no estoy conforme con la causal invocada, porque se me deben horas extras, vacaciones, etcétera. Cualquiera sea la razón que yo considere que se me está pagando mal o se está invocando de una forma incorrecta, tengo que decirlo en el finiquito, con mi puño y letra, y decir que me reservo el derecho de demandar por tales y tales razones. Eso me va a permitir que dentro del plazo que establece el Código del Trabajo de 60 días hábiles, yo puedo ir al Tribunal del Trabajo y demandar porque se aplicó mal la causal. Y esto también yo lo señalaba al programa anterior, que igualmente, aun cuando me esté reservando este derecho y tenga la intención de demandar, el empleador tiene la obligación de pagarme ese finiquito que se está firmando. Es decir, a mí no me pueden condicionar el pago de mis indemnizaciones para que no firme o no me reserve el derecho de demandar. Son dos cosas separadas. Oye, hablemos también que aquí hablamos de contratos que ya nosotros denominados contrato indefinido, ¿no? No contrato por obra, ni contrato a plazo fijo, ahí no actúa la necesidad. ¿Eventualmente? ¿Ya? Eventualmente, porque, por ejemplo, si yo estoy contratado hasta el 31 de diciembre del año 2023 y la empresa quiebra antes de esa fecha, puede invocar también la causal necesidades de la empresa, aun cuando sea un contrato a plazo fijo, ese plazo todavía no se cumple. Entonces, como todavía no se cumple, el empleador puede efectivamente invocar necesidades de la empresa antes del término de ese plazo. Lo mismo ocurre con las contrataciones por obra y faena, las construcciones. Habitualmente, si hay una construcción, una empresa constructora que quiebra en el camino, esa empresa también puede finiquitar a sus trabajadores con la correspondiente indemnización. Bueno, a veces pasa, Rodrigo, que dice que es mejor llegar a un buen acuerdo que a un mal juicio. Y hay personas que optan y logran un acuerdo con su empleador y dicen, ya sabe qué, para que no tener problemas con mi finiquito, a lo mejor optar, lleguemos a este acuerdo. Así y acuerdan la causal. Esa es una salida que también se da de manera regular en nuestro sistema. Sí. Lo otro es preguntarte también, ¿quién garantiza de que la aplicación de la norma es efectivamente la correcta? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabe qué? Mire, yo me despidieron por necesidad de la empresa y voy a demandarla. La empresa también tiene la opción de defenderse y mostrar los antecedentes. Exacto. ¿Es el Tribunal del Trabajo? ¿Es la Inspección del Trabajo? Sí, bueno, en todas las infracciones o eventuales infracciones a la ley laboral, siempre el trabajador tiene el derecho o la posibilidad de recurrir, por un lado, a la vía administrativa, que es la Inspección del Trabajo, y por otro lado, a los tribunales de justicia. No es obligación pasar previamente por la Inspección del Trabajo para demandar, salvo en un caso que no hemos visto en estos programas, pero en algún futuro podríamos analizar, que son el procedimiento monitorio, que es un procedimiento especial para juicios de bajo monto, en donde la ley exige que previo a llegar al tribunal hay que pasar previamente por la Inspección del Trabajo, pero esa es la única excepción. La regla general es que el trabajador puede escoger entre ir a la Inspección del Trabajo previamente para que haya una mediación, es mucho más rápido obviamente, tiene las garantías de que el inspector del trabajo va a mediar en el conflicto, va a sugerir alguna propuesta de solución para no llegar al tribunal, y el trabajador también puede derechamente irse al tribunal laboral para que sea el juez el que resuelva. Y como tú bien dices, el empleador tendrá el derecho en ambos casos, en la Inspección del Trabajo o en el tribunal laboral, de argumentar la causal, argumentar las razones y señalar sus respectivas defensas si es que considera que existe, que está siendo bien invocada la causal que él estableció.
Oye, estamos conversando de varios temas también en nuestro programa. Estamos con el abogado Rodrigo Cerda en la actualidad jurídica. Hoy sobre este tema, un resumen un poco de lo que fue la semana pasada. Uno de los temas que también yo te había pedido a ver si lo podíamos abordar tiene que ver con la tutela laboral. ¿Qué significa tutela laboral? Perdón, vuelvo atrás. Estas necesidades de la empresa se da también exclusivamente en el mundo privado, ¿no? Exacto, sí. Los funcionarios públicos, quienes se rigen por estatutos distintos del Código del Trabajo, no son aplicables estas causales, así como tampoco son aplicables las indemnizaciones. En el servicio público la regla general es que no hay indemnizaciones cuando se termina la relación laboral entre el Estado y los funcionarios, salvo aquellos casos de los alta dirección pública cuando termina anticipadamente los contratos de ese tipo de funcionarios. Pero la regla general es que en el mundo público no aplican las causales del Código del Trabajo, sino que tienen específicas establecido lo que contempla los estatutos administrativos, el estatuto docente, el estatuto de los funcionarios municipales y así distintos cuerpos legales que regulan esas relaciones laborales. Bueno, Alejandro González también está viendo el programa y buen día, Sergio, buen miércoles para todos y todas. Y bueno, Miriam Azócar nos hace una pregunta que, yo creo, usted todavía hay buen trabajo ahí en el SACNAC, don Rodrigo, en su tiempo, sí. y hay preguntas que también, entonces aprovechemos a ver si podemos orientar o si es necesario también que vaya. Bueno, como abogado se lo pregunto, ¿no? Y panelista de este programa. Consulta, dice, compré en una farmacia al tramitar con ISAPRE y compañía de seguro los respectivos reembolsos, se me objeta boleta, ya que está borrosa. Ayer voy a la farmacia a solicitar copia de boleta y me dice el vendedor que no tiene ninguna obligación de proporcionar copia legible, pues la boleta salió desde el momento de la compra toda borrosa, mala calidad de impresión. Sí, ahí no hay una regulación expresa de si la empresa, quien expende la boleta, tiene la obligación de entregar copias. Sin embargo, existen hoy día mecanismos virtuales a través del Servicio de Impuestos Internos para obtener copias de cualquier boleta electrónica que uno reciba en el comercio. Ya es engorroso porque hay que hacer una búsqueda minuciosa de todas las ventas que haya realizado la empresa en ese día, pero efectivamente uno puede recurrir al Servicio de Impuestos Internos para que a través de los mecanismos que tiene este organismo uno pueda llegar finalmente a la copia de esa boleta y cualquier otra. Recordemos que desde hace algunos años todas las boletas que se emiten hoy día son de carácter electrónico y efectivamente sabemos que el material que se utilizan para estos productos o estas boletas es un material que se borra con bastante facilidad. A ver, la pregunta es si eso puede ser presencial o hay que hacerlo a través de la plataforma. En ambos casos uno puede, a través de la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, también hay un call center en el Servicio de Impuesto Interno y presencialmente en las oficinas. Desconozco, y en eso soy bien honesto, desconozco cuál es el procedimiento exacto, pero sé que existe, sé que hay una obligación de que todas las boletas electrónicas quedan registradas en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto hay un mecanismo para poder obtener esa copia. Nunca lo he hecho yo y no sabría orientar acerca de cómo hay que obtenerlo, pero el Servicio de Impuesto Interno es la institución idónea para poder darnos esa respuesta. Claro, bueno, ahí cuando a uno le dicen que la vuelta es larga, dice ya sabe que mejor no lo hago, etcétera, etcétera. Sí. Don Rodrigo, vuelvo con el tema laboral que estamos abordando hoy día, 7:46. Gracias, Miriam, también importante pregunta. De este 4 de octubre. Hoy estamos a 4 de octubre ya, ¿no? Así que aprovechar de saludar a los que siguen el programa 42-225-1550. ¿Qué significa tutela laboral? Sí. La tutela laboral también es una innovación de los últimos años en nuestro derecho laboral chileno que establece un procedimiento especial para aquellos casos en que se vulneran garantías constitucionales del trabajador. Ya la no discriminación, el hostigamiento laboral, la vulneración al derecho a la salud y otras cuantas garantías que establece la Constitución. Y si el trabajador considera que algunas de estas garantías se le están vulnerando por parte del empleador, tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento también ante los juzgados laborales de tutela laboral. Y esta tutela laboral tiene dos particularidades, que uno puede iniciarlo cuando termina la relación laboral, es decir, cuando me despiden vulnerando alguna de mis garantías constitucionales, pero también puedo iniciarlo mientras la relación laboral se encuentra vigente. Es decir, yo no tengo que esperar a que me despidan para poder presentar este procedimiento de tutela laboral. Y
Al igual que ocurre en muchos casos, lo que busca este procedimiento es que esa vulneración de garantías cese, es decir, que termine el empleador de vulnerar mis derechos constitucionales, y además se contemplan indemnizaciones por los daños que pueda haber ocasionado esa vulneración. Entonces, es muy importante explicar que yo puedo demandar de tutela laboral aun cuando la relación laboral se encuentre vigente. Y si el resultado es positivo, no significa que la relación laboral vaya a terminar. La relación laboral puede continuar igualmente vigente, aun cuando yo haya obtenido un resultado favorable o negativo. Puedo ganar o perder el juicio de tutela laboral, pero mi relación laboral puede mantenerse vigente igualmente. Oye, Rodrigo, una de las cosas que tú también abordaste en el programa y que tiene que ver un poco, hoy día tenemos varias alternativas, ¿no es cierto?, para autodespedirnos, para presentar una demanda contra la empresa, o la empresa también despedirte, si aquí la ley juega para todos lados. Exacto. El tema es tener la suficiente información antes de tomar una determinación, porque a la larga también esto significa un costo, significa también una inversión en que uno quiere obtener el mayor beneficio, estamos claros, de cualquier lado. Entonces, dentro de esa búsqueda del mayor beneficio, también a lo mejor nos podemos equivocar en lo que estamos peleando, en lo que estamos haciendo, y eso significa costo. Por lo tanto, la asesoría es importante. Yo creo que no tenemos que menoscabar ese sentido, porque lo que le pasa a un trabajador en una empresa a veces no es lo mismo. Es cuando tú te vas a jubilar. Trabajaron los mismos años en la empresa, ganar el mismo sueldo, pero tú dices las condiciones porque son distintas, porque hay factores también que son diferentes. Exacto, sí, es fundamental poder asesorarse y tal como tú señalas, muchas veces uno puede, y me ha tocado a mí dar respuestas que no son las que espera el cliente, porque para ejemplificarlo de mejor manera, yo creo que es mucho mejor entenderlo a través de ejemplos. Pero si, por ejemplo, un trabajador es despedido por necesidades de la empresa de forma incorrecta, mal aplicada, pero lleva un año trabajando y su sueldo es de 600.000 pesos, comenzar un juicio laboral probablemente va a significar, si es que no tiene o no cumple con los requisitos para ser asesorado gratuitamente por la Corporación de Asistencia Judicial, va a tener que contratar un abogado. Ese abogado le va a cobrar honorarios, va a tener que pagar notificaciones y va a tener que estar probablemente entre 6 meses a un año en un juicio para obtener una indemnización de un mes por año de servicio, es decir, de 600.000 pesos, y si es que es positivo, el recargo del 30%. Entonces, ese monto de dinero versus los gastos que va a tener que incurrir y el tiempo de espera probablemente no le resulte conveniente al trabajador, aun cuando pueda ganar el juicio. Entonces, hay uno muchas veces dice, bueno, ¿qué le conviene más a este trabajador? ¿Estar un año en un juicio o derechamente continuar la vida tranquilamente? Porque estar en un juicio es una situación estresante para todos. A nosotros los abogados nos conviene que haya un juicio, pero yo siempre le digo a mis clientes o potenciales clientes que analicen bien los pros y los contras dentro de iniciar un procedimiento, porque es una situación estresante aun cuando tenga todas las posibilidades de ganar. Y ahí es donde uno tiene que ponderar y tiene que analizar. Las posibilidades de éxito son altas, sí, pero las posibilidades de ganancia a lo mejor no son tan altas, y el estrés al que voy a exponerme puede que genere un contrapeso, y muchas veces, de hecho, los potenciales clientes deciden no iniciar un procedimiento porque van a estar mucho tiempo esperando con incertidumbre, audiencias y otras de situaciones que complican. Pero pueden haber situaciones contrarias, donde efectivamente la posibilidad de éxito son altas, la indemnización también es mayor, y ahí eventualmente el trabajador sí puede tener todas las necesidades o los deseos de iniciar un juicio. Entonces, por eso es que la asesoría es tan importante, porque el abogado lo que tiene que hacer siempre, y esto es una política mía por lo menos, que es entregarle al cliente todos los escenarios para que la decisión que tome antes de contratarme sea una decisión informada, porque de lo contrario yo le puedo decir, sí, demandemos, y después de que me contrató le voy entregando todos los posibles escenarios, y a lo mejor ahí el cliente se empieza a retractar o no queda muy conforme, genera malos entendidos, y yo creo que siempre es bueno tener la transparencia antes de finiquitar el contrato, antes de iniciar este vínculo contractual. Muy bien, nos acompaña hoy el abogado Rodrigo Cerda. Como cada día miércoles vamos a ir haciendo un mix de programas también en formato presencial y también en formato digital. Bueno, como hoy día lo importante es que llegue el mensaje. Así es. De una u otra manera. Sigo entregando también información. Dice, ¿puedo denunciar como ciudadano si constato un abuso laboral?
En el día de ayer se estaban volanteando en mi sector parvularia, asistente de la educación, profesoras, publicidad de un colegio, por ejemplo, vinculado a Familiarte, actualmente parlamentaria, a Familiar, dice, de actual parlamentaria de este distrito, particularmente de quien sea el colegio. Sí. ¿Se puede, por ejemplo, alguien dice, ¿sabe qué? Yo considero que, a lo mejor don Osvaldo San Martín sabe que hay nuestro emisor de todo lo que es la radio, hay una labor que a lo mejor no le corresponde. Sí, efectivamente uno tiene el derecho y la posibilidad como ciudadano de efectuar denuncias cuando visualiza vulneraciones, y estas se hacen siempre en la inspección del trabajo, es decir, las denuncias por vulneración a los derechos laborales de terceras personas uno las tiene que realizar en la inspección del trabajo, quienes van a ir, van a fiscalizar y aplicarán las sanciones o multas que correspondan si es que es el caso. ¿Ya? Eso ocurre también habitualmente porque uno puede como trabajador considerar que se me están vulnerando algunos derechos y por el miedo de que el empleador tome represalias no hago las denuncias, y uno puede como tercero efectivamente hacer esa acción ciudadana ante la inspección del trabajo, y así el trabajador queda exento a alguna posible consecuencia negativa por parte del empleador. Ok, climatización, calefacción, también estaba conversando con nosotros. Un día sería importante hablar, Rodrigo, respecto a las funciones que yo puedo cumplir dentro de una empresa, porque a lo mejor dice, oye, ¿sabe qué? De este puesto usted no me puede mover para otro puesto, o sea, no me puede cambiar la ubicación. Yo voy a ordenar los muebles y dice hoy día, ya, perfecto, usted se va a sentar en el escritorio 1, usted en el escritorio 2. Eso también es una facultad que tiene el trabajo. O sea, lo que pasa es que a veces uno cree y dice que de aquí nadie me mueve, ¿no? Exacto. Hay distintas situaciones, desde las funciones que tienen que estar muy claras en el contrato de trabajo, y por lo tanto yo como trabajador tengo el derecho de que no se me exija otra cosa distinta de la que está en el contrato o los anexos. En la semana pasada también don Lalo Cisterna nos preguntaba acerca de si pueden modificar nuestras funciones en el reglamento interno, que también señalamos que eso no es correcto. Pero además el empleador sí tiene la posibilidad, por ejemplo, de cambiarme del lugar de trabajo. Y eso también es importante que en algún programa lo podamos conversar, porque se tienen que cumplir determinadas condiciones dentro de la misma ciudad que no implique un perjuicio, y múltiples requisitos que establece la ley para que me modifiquen ese espacio o ese lugar de trabajo. Y lo mismo ocurre con las funciones, es decir, las labores por las cuales me contratan no se pueden modificar, salvo por ejemplo que una mujer esté embarazada, donde así corresponde que si tengo una labor que ponga en riesgo ese embarazo a la salud de esa trabajadora, el empleador tiene la obligación de modificarla para funciones que no la expongan a algún tipo de situación. Bueno, y también a ver si cambia, si a ti te cambian de trabajo o cambia de función, si es necesario de que, aunque te mantengan el sueldo, eso debería ir en una modificación del contrato. Sí, siempre, y la recomendación es que siempre exista un anexo, por muy mínima que sea las modificaciones. A veces cambiar la hora de entrada y la hora de salida hasta en media hora, es importante que exista ese anexo de contrato. Y también lo hemos dicho otras veces, requiere siempre la voluntad de ambas partes. El empleador no me puede imponer una modificación a mi contrato de trabajo, sino que tiene que estar el trabajador de acuerdo con ese cambio. Bueno, había unas máximas que algunos siguen, dice, las personas pasan, las empresas quedan, ¿no? Bueno, Vladimir Orellana está viendo nuestro programa también, saludos cordiales para todos. Está Patricia Cubillos, buenos días Sergio, saludos también. A Climatización, Calefacción, hoy día desde San Carlos, así que tenemos a muchos amigos siguiendo el Hablemos de. Así es. Bueno, 4 grados la temperatura ambiente en Chillán, se espera un hermoso día hoy en la región de Ñuble, estimado amigo, ¿no? Sí, hay que estar todavía cuidado con las temperaturas, en la mañana nos sale abrigado, después nos da calor, los cambios de temperatura pueden afectar ahí en algo la salud, así que hay que seguir teniendo los cuidados. Bueno, ahí está la señora Elena Pino también, buenos días Sergio, y también saludo ahí a nuestro abogado don Rodrigo Cerda. Bueno, ya estamos llegando al final de este bloque, hoy día tenemos varias cosas, luego vamos a estar ya conversando con el delegado presidencial, Gabriel Pradenas, conversando hoy en este día miércoles. Bueno, como todos los miércoles, actualidad jurídica. La idea es que hay temas que ustedes también quisieran conversar, encantados también de abordarlo en la radio, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de información, para que la gente tome la información. Cada caso es particular, como dice Rodrigo también, es importante ponerse tanto en el lado, en el caso estamos hablando de los trabajadores, como de la empresa. Exacto, ese es el objetivo. Y lo mismo, la invitación a que nos envíen sus consultas es para ambos lados. Nosotros tenemos siempre desde el principio de estos bloques jurídicos, lo hemos señalado, la idea es entregar herramientas tanto para el empleador, para el trabajador. No queremos inclinar la balanza para ningún lado, sino que
solamente entregar información para que las acciones que tomen en uno y en otro caso sean acciones informadas en cumplimiento a lo que dice la ley, porque muchas veces se cometen errores o se infringen derechos no porque exista la voluntad de hacerlo, sino que por un desconocimiento de la norma. Oiga, don Rodrigo, y una cosa que también sería importante de abordar también, cuando comienza el pololeo, todo anda bien, ¿no es cierto? Exacto. Ya, y entonces vamos a trabajar juntos, no vamos a tener problemas, pero en el camino, dicen otros, se arregla la carga, y en el camino a veces la carga se nos cae, se nos va para un lado. Entonces, ¿qué implicancia tiene, por ejemplo, hoy día cuando todo parte bien? ¿No es cierto? Ya usted está trabajando, ya viene a trabajar conmigo, pero no hay un contrato de por medio. Sí. Entonces, ¿qué implicancia tiene? Algunos dicen, no, yo no quiero contrato porque me afecta mi renta, a lo mejor tú dices, pero para la persona que no lo hace, yo lo planteo porque de repente después en el divorcio la cosa se complique, los divorcios laborales, de ahí ya se olvidaron los amigos. Sí, y aquí es fundamental, y esta sí es una recomendación para los empleadores, porque efectivamente muchas veces llegan empleadores a mi oficina para preguntar cómo pueden contratar a una persona que quiere recibir más dinero líquido mensualmente y por lo tanto quieren establecer una renta inferior en el contrato de trabajo a la que realmente se le va a pagar. Y eso a la larga siempre va a traerle un problema al empleador cuando termine la relación laboral, porque si yo estoy pagando más de lo que dice el contrato de trabajo, el trabajador va a tener muchos medios de prueba para demostrar eso en el juicio. Y eso va a traer consecuencias no solo desde la indemnización por años de servicio, sino que además un juicio por nulidad de despido, porque todo ese dinero que yo estoy pagando extraoficialmente es dinero que debería ser cotizado en las instituciones previsionales y por lo tanto, si yo estoy cotizándole a mi trabajador por menos de lo que le estoy pagando en realidad, esa diferencia el día de mañana me va a exponer a un juicio de nulidad de despido y voy a tener que pagar todos los meses de sueldo que pueda durar ese juicio. En algún programa conversábamos acerca de la nulidad de despido y cuáles son las consecuencias para el empleador. Entonces, el riesgo que corre el empleador en esas situaciones es muy alta y por eso siempre es importante que lo que dice el contrato sea un reflejo de la realidad. Y si no es escriturado un contrato, también lo señalábamos en el programa anterior, hay una presunción de que lo que dice el trabajador es lo que va a estar como regla del contrato. Y si el trabajador dice que yo tenía que trabajar 5 horas y recibir 1 millón de sueldo, el juez lo va a considerar como una presunción y va a partir de esa base y el empleador tendrá que demostrar que eso no es efectivo. Oye, hoy día estamos hablando un día a hablar de los divorcios laborales. Por ejemplo, yo no sé si esto existe en el mundo. Ya, don Osvaldo, vamos a dar el ejemplo a don Osvaldo. Ya, entonces don Osvaldo le contratamos a don Osvaldo. Y yo le digo, ¿sabes, don Osvaldo? Si nos vamos de la empresa, yo después le voy a regalar la antena en la radio, voy a estar cosas. ¿Eso se pacta o forma parte de eso? Sí. ¿Se puede hacer un contrato especial en una persona u otra? Dice, uno es lo legal, entre comillas, pero ¿podríamos sumarle cosas extra? Por supuesto, sí. Como señalamos otras veces, existe en nuestro derecho una amplia libertad contractual. Y lo que hace el Código del Trabajo es establecer los pisos. Así como en otras áreas del derecho también hay pisos sobre los cuales uno parte. En este caso también uno tiene el piso que es la indemnización por años de servicio y que el piso es que establece que solo para las causales de necesidades de la empresa. Pero si el empleador, por ejemplo, voluntariamente quiere establecer una indemnización posterior o una indemnización más alta o una indemnización complementaria con otros elementos, también es posible. Uno lo puede establecer en el contrato. Pero además, si yo cuando termino la relación laboral, también lo señalábamos en el programa anterior, existe la posibilidad de que una vez que termina la relación laboral, el trabajador recién ahí puede renunciar a determinados derechos. Mientras está vigente no puede renunciar. Pero si terminó la relación laboral y el empleador me dice, sabes que no tengo efectivo para pagarte la indemnización, pero te la pago con la antena de la radio, te la pago con esto, y el trabajador está conforme con un vehículo, y está conforme con ese acuerdo, es perfectamente posible que el finiquito se pacte con una indemnización distinta de la que uno habitualmente está acostumbrado, porque está la libertad contractual y la libertad de renunciar una vez que termina la relación laboral. O sea, el muchas gracias no se puede pagar en cuotas. Bueno, Huguet Eliana Pino también en el programa nos plantea un buen desafío para hablar de repente sobre las empresas contratistas, los trabajadores. Alguien nos plantea también hablar respecto a los despidos cuando tú tienes das honorarios y cómo le comunicas que no sigues con el servicio de esa persona, ahí actúa otro modelo. Exacto, ahí eso se rige por la regla, por el Código Civil y ahí no existe una obligación de informar previamente. Siempre es bueno que los
vínculos civiles también tengan un contrato de apoyo. No es obligatorio, pero siempre es recomendable. Si yo voy a prestar servicios, ojalá que quede un contrato que establezca cuáles son las condiciones, los plazos para avisarme del término, si es que se va a establecer o no, pero la regla general es que yo no necesito informarle con un plazo determinado. Si yo no quiero continuar con el servicio mañana, le informo inmediatamente que mañana ya no continúo con los servicios de honorario. ¿Ya? Pero como hemos dicho en otros programas también, existen relaciones de honorarios que en realidad son vínculos laborales disfrazados, y ahí es otra las consecuencias. Otra las consecuencias. Bueno, don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Desde aquí también mucho éxito en los nuevos desafíos Muchas que se gracias. vienen y bueno, yo creo que es parte también de lo que nosotros creemos, de ir potenciando, y agradecer a don Rodrigo que nos acompañó en el Hablemos DEC y que luego vamos a tenerlo en otros formatos también bastante interesantes para el programa. Así es, feliz Sergio de seguir con usted y por supuesto continuar aportando a la comunidad, que ha sido mi principal intención desde el comienzo de estos bloques. Muy bien, nosotros hacemos la pausa, ya vamos con noticias, comentarios, dejamos abierto también las preguntas. Recuerde que luego hablamos con el delegado presidencial Gabriel Pradenas, hacemos un alto y ya volvemos.